Hay una escena que, para quienes han estado en el mundo corporativo, resulta pero aterradoramente familiar. Uf, sí, creo que ya sé por dónde vas. O sea, imaginemos una típica junta directiva. El ambiente está tenso, los números del trimestre están sobre la mesa y, pues, hay muchísimo en juego. Alguien está ahí presentando los resultados con unas diapositivas impecables. Las clásicas presentaciones que tardaron semanas en armar, claro. Exacto. Y de repente, alguien en la mesa levanta la mano y hace una pregunta muy específica. Algo, no sé, sobre las ventas en una región particular o un pico rarísimo en los costos del martes pasado. Y ahí es donde ocurre el famoso silencio. El silencio sepulcral. Quien presenta traga saliva y suelta la frase más temida en los negocios. Esa de, déjame revisar ese lato a detalle y lo envío por correo más tarde. Es terrible. Ese es el momento exacto en el que la credibilidad de toda la presentación pierde muchísima fuerza. Totalmente. Y es un fenómeno fascinante, la verdad, porque existe esta expectativa de precisión absoluta en las empresas, pero irónicamente operan con herramientas que son estáticas por naturaleza. Claro, son como fotos del pasado. Exacto. Se tiene la costumbre de aceptar que un reporte es un documento muerto en lugar de, digamos, tratar a los datos como un organismo vivo que puedes consultar en tiempo real. Y esa tensión entre lo que necesitas saber ya mismo y lo que el sistema te deja responder es exactamente lo que vamos a desgranar en este análisis a fondo. Me parece perfecto. Es un tema crítico hoy en día. Porque la misión de hoy es entender a fondo una de las herramientas más potentes del ecosistema de Oral Networks, que es Smart Reports. Queremos entender cómo esta solución de analítica avanzada agarra estas montañas de datos fríos y, bueno, los transforma en narrativas dinámicas para los directivos. Para que en lugar de decir «te lo envío por correo», la persona simplemente pueda navegar en vivo desde la vista más global hasta el detalle más pequeñito. Y responde al instante. Sí, y basándonos en los documentos técnicos y casos de uso de Oral Networks que revisamos para este análisis, hay que enfocarse en esa capa de infraestructura. Claro, donde los datos se encuentran con la visualización. Es un puente súper interesante. Porque Smart Reports no es solo un montón de números amontonados, está estructurado exclusivamente para el nivel ejecutivo. Y eso cambia las reglas del juego. Empecemos por esto de la navegación macro a micro, o el fin de las presentaciones estáticas. Ajá. Porque, a ver, si pensamos en los reportes tradicionales, es como intentar navegar por una ciudad usando un mapa gigante de papel. Tienes la vista general, sí. Pero si quieres ver una calle... Exacto. Si quieres ver una calle en específico, ese mapa ya no te sirve. Tienes que ir a buscar otro mapa, desdoblarlo, encontrar la página. Es torpe, es lento. Y lo peor es que, mientras pasa toda esa fricción buscando la página correcta, la conversación estratégica se muere, la junta se detiene. Sí, se pierde el hilo por completo. A nivel gerencial, tener exceso de datos sin contexto es ruido. Por eso el storytelling de datos que ofrece Smart Reports es vital. Se integran con cosas como Looker Studio y dashboards así interactivos. Pero el valor real no es que los gráficos se vean bonitos, ¿eh? No, claro que no. Es esa capacidad de consulta dinámica. Es como cambiar ese mapa de papel por el GPS del celular. Estás viendo el país entero y ¡puf! Con los dedos haces un acercamiento y en segundos estás viendo la puerta de una casa. Tal cual. Si alguien pregunta por, no sé, la caída de ventas de una tienda en particular, el sistema hace ese zoom manteniendo el contexto de todo lo demás. Y funciona como narrativa porque se adapta a la curiosidad del directivo ahí mismo, en tiempo real. Un gerente no se va a poner a leer un Excel con 10,000 filas. Quiere entender la causa y el efecto. Quiere la historia detrás del número. Exacto. Cuando bajas de ventas nacionales a ventas del turno de la mañana en la sucursal norte, le estás contando la historia del problema justo cuando hicieron la pregunta. ¡Qué locura! Pero a ver, aquí la conversación se tiene que poner un poco más técnica. A ver, dime. Porque lograr esa magia en la pantalla requiere mucho más que una interfaz moderna, ¿no? Una interfaz bonita, pero con una base de datos lenta, es un cascarón en vacío. O colapsa la mitad de la junta. Imagínate. Entonces, lo realmente interesante es el motor. Cómo se alimentan y limpian esos datos tras bambalinas. Ahí entramos a la integración multifuente masiva. Porque en la vida real, en cualquier corporación grande, la información es un desastre. Está por todos lados. Sí, súper fragmentada.
Tienes bases de datos en la nube como BigQuery, luego tienes servidores viejísimos en la oficina, flujos de APIs de 1000 aplicaciones distintas y, por supuesto, las famosas ingestas batch. A ver, pausa ahí, porque es un término muy de sistemas. Cuando hablamos de ingestas batch, básicamente nos referimos a esos procesos donde la información no fluye constantemente, sino que se acumula y se tira de golpe. Ajá, exacto. Yo siempre lo imagino como un camión de volteo al final del día. Archivos CSVs inmensos que el sistema escupe a las 2 de la mañana. Es una analogía perfecta. Así operan las empresas reales. Tienes ríos constantes de datos por las APIs y camiones de volteo en la madrugada por los batch. ¡Qué caos! Y el trabajo gigante de Aural Networks es agarrar todo ese caos y hacer un modelamiento complejo, o sea, normalizar todo. ¿Cómo así? Pues digamos que el sistema europeo pone la fecha como día, mes, año, y el de Estados Unidos como mes, día, año. Ah, claro, el clásico problema. La normalización traduce todo a un formato único y crean unas macrotablas optimizadas para que el tablero no se quede pensando 10 minutos, sino que responda en milisegundos. Pero fíjate que aquí tengo que hacer un cuestionamiento fuerte, porque los documentos afirman que pueden entregar un MVP, un producto mínimo viable, en solo una semana. Sí, una semana. A ver, siendo brutalmente honestos, eso suena a ciencia ficción corporativa. Quienes han estado cerca de TI saben que unificar datos toma meses, a veces años, solo en poner de acuerdo a la gente. ¿No es un riesgo enorme prometer esa velocidad? Es súper válido tu escepticismo. De hecho, estoy segura de que es la barrera mental número 1 cuando llegan a una empresa. O sea, ¿cómo no sacrificas la calidad de los datos haciendo algo en 7 días? El secreto técnico es que no están inventando la rueda cada vez. Tienen una arquitectura altamente modular. No construyen la tubería desde cero para cada cliente. Ah, ¿ya tienen como conectores prefabricados? Exactamente. Ya tienen plantillas de ingeniería de datos previas para las plataformas más usadas. Si el cliente usa BigQuery, no escriben el código de integración de cero. Ya lo tienen. Entiendo. Entonces esa primera semana no es de programación dura, sino de, mapeo. Mapean las fuentes del cliente a su marco de trabajo que ya existe, conectan los módulos y levantan el MVP funcional rapidísimo. Y a partir de ahí, ya iteran. ¡Qué inteligente! Y hay algo vital ahí, que es la capacitación de los ejecutivos, ¿no? Uy, sí, fundamental. Porque puedes tener el sistema del siglo, pero si el gerente sigue descargando todo en Excel para sentirse seguro, El proyecto fracasa. fracasa por completo. Integrar a los líderes para que aprendan a extraer los insights de estas macrotablas es lo que cambia la cultura de la empresa. Totalmente. Pero, a ver, para que todo esto no suene solo a teoría en las nubes, la prueba de fuego de cualquier sistema de datos es el mundo real, y la atención al cliente es donde más fricción hay. El contact center, el caos absoluto. El caos. Y el caso de la empresa Esval que analizamos es perfecto para ilustrar esto de la analítica de Customer Experience, el CX. Es que el dolor que tenían en Esval es crónico en la industria. Tenían clientes duplicados, información por todos lados y tomaban decisiones a ciegas. Sí, estaban operando en silos. A ver, para visualizarlo. Imaginemos a un cliente. Llamémoslo Roberto. Pobre Roberto. Sí, pobre Roberto. Roberto manda un correo quejándose de un cobro el lunes. El martes entra a la web y usa el chat. El miércoles, ya enojadísimo, llama por teléfono. Y en un sistema fragmentado, Roberto es 3 personas distintas. Exacto, está en 3 bases de datos separadas. Y cuando al fin le contesta un agente telefónico, ese agente solo ve la llamada, no sabe nada del correo ni del chat. Y entonces el agente le dice, ¿me puede repetir todo su problema desde el principio? El cliente explota. Se alarga la llamada, suben los costos. Es terrible. Y lo que hizo Smart Reports aquí fue armar el rompecabezas. O sea, las piezas estaban tiradas por toda la casa. Una en el servidor web, otra en el sistema de correos. Otro en la telefonía. Ajá. El sistema recogió todas las piezas en tiempo real y le entregó el rompecabezas ya armado a la gente antes de que dijera hola. Lo que le llaman el Customer 360 o el Golden Record, ¿no? Exactamente. Consolidaron 7 plataformas de atención, desde Genesis para la telefonía, los menús de IVR, el chat, el correo, todo.
Y ahí es donde entra esa limpieza de datos que decíamos antes. Para saber que el correo y el número de teléfono son de la misma persona, tienes que hacer coincidencia difusa y algoritmos súper pesados. Limpiando en tiempo real. Sí. Y los resultados fueron clarísimos. Redujeron los tiempos de atención drásticamente porque el diagnóstico ya está hecho cuando el cliente llama. Ya no estás apagando incendios a ciegas. Los reclamos antes de que se vuelvan un problema masivo. Fíjate que esa es la palabra clave, diagnóstico. Porque ver la historia del cliente en un dashboard resuelve la mitad del problema. La mitad, claro. La otra mitad es, bueno, ¿qué haces con esa información? Y aquí es donde Smart Reports me voló la cabeza. Ah, la integración con inteligencia artificial. Sí, porque el sistema no opera solo. Para pasar de un dashboard bonito a una acción automatizada, se conecta con el cerebro y el sistema nervioso de Neural Networks, Bruno y Orquestra. Ese es el salto al futuro. Ahí es donde la analítica tradicional se queda corta. A ver si puedo resumir esta locura con una analogía para no perdernos. Si imaginamos que la empresa es un avión comercial enorme volando, Ok. Smart Reports es el tablero de la cabina, ¿no? Lleno de radares e indicadores. Ujú. Y Bruno vendría siendo este copiloto súper experto sentado ahí que lee los radares y te explica qué significan. Exacto. Y Orquestra es como un equipo de mecánicos robotizados por todo el avión que ajustan los motores en el aire basándose en lo que dijo el copiloto. ¿Entendí bien? La analogía es perfecta, la verdad. Vamos por partes. Bruno es la capa de inteligencia, el operador neural. Es una IA conversacional entrenada con miles de empresas. No es un simple chatbot de preguntas y respuestas. Para nada. Si Smart Reports te muestra en rojo que subieron los tiempos de espera en el contact center, Bruno cruza los datos y te dice en lenguaje natural: el aumento se debe a que se cayó el servidor del producto X, lo que está generando llamadas repetidas. O sea, te mastica el insight, te da el diagnóstico clínico de la fiebre y la bacteria que la causa. Exactamente. Pero, como dijimos, el diagnóstico necesita tratamiento. Ahí entra tu equipo de mecánicos, la capa de coordinación, Orquestra. que es el sistema nervioso central. Literalmente. Y es revolucionario porque domina la delegación de tareas. Si el directivo lee lo que dijo Bruno y da la orden, analiza el impacto financiero y aplica medidas de contención, ¿Qué hace Orquestra? porque suena una tarea demasiado compleja para un sistema. Lo que hace es descomponerla. Usa IA para entender el comando y divide el trabajo. Le dice a un agente de datos interno: sácame los costos de estas llamadas. ¡Wow! Luego le dice a un agente analítico: cruza eso con los contratos. Y finalmente, un agente de estrategia redacta y manda un correo automático de disculpas a los clientes afectados. Todo esto desencadenado por una gráfica roja en Smart Reports. Es que el nivel de automatización es una cosa de locos. El dato ya no es un número aburrido que los gerentes debaten por horas en una sala. No, ya no. Es un gatillo, detona una reacción en cadena. O sea, volviendo a la junta directiva con la que empezamos, ¿La del silencio incómodo? esa misma. Ahora el presentador no solo proyecta el dato al instante, sino que podría decir: las ventas cayeron por esto y el sistema ya mandó 3 correcciones hace 5 minutos. Y ese es el cambio definitivo. Pasar de la analítica que te dice qué pasó ayer a la analítica prescriptiva que resuelve el problema hoy sola. Quien siga usando Exceles exportados a mano, honestamente no va a poder competir. O sea, a manera de recapitulación de lo que logramos desentrañar hoy de las fuentes. Primero, cómo Smart Reports eleva el storytelling, yendo de la vista macro del negocio al micro detalle en vivo. Todo sostenido por esa integración multifuente rápida que saca un MVP en una semana. Mapeando APIs, BigQuery, archivos de texto, y luego el impacto real que esto tiene en CX, viendo el caso de Esval. Ese Customer 360 que armó el rompecabezas de los clientes y eliminó los cuellos de botella. Y finalmente, que todo esto no sirve de mucho sin el ecosistema completo conectado a la IA, con Bruno entendiendo y Orquestra ejecutando. Exacto. La lección de todo este análisis es clara, ¿eh? Acumular datos, tener bodegas infinitas de información, ya no sirve de nada si no la conectas, la visualizas y, sobre todo, si no activas decisiones automáticas. Se vuelve un pasivo en vez de un activo. Totalmente. Y esto me deja con un pensamiento final, que es un poco provocador y va un paso más allá de lo que dicen las fuentes, pero piénsalo. A ver, dime. Si tenemos a Smart Reports analizando en tiempo real, a Bruno interpretándolo como experto y a Orquestra ejecutando las soluciones al instante,
Llegará el día en que las juntas directivas ya no necesiten ejecutivos humanos presentando. Uy, O sea, llegará el momento en que la inteligencia artificial sea la que presida la junta, analice los riesgos y tome las decisiones de la compañía. es una posibilidad que redefine por completo lo que significa liderar una empresa. Imagínate, el humano solo observando y validando. Con ese horizonte audaz para el futuro corporativo, cerramos este análisis a fondo.